Dicen que el fútbol nunca duerme, pero en Barcelona, estas últimas semanas, el silencio se ha vuelto ensordecedor. Nadie habla, nadie explica nada, solo se filtran rumores, fragmentos de un parte médico lleno de dudas y una sensación general de que algo no cuadra. Todo empezó con un simple comunicado del club. Lamine Yamal presenta molestias en el pubis y estará de baja unas semanas. Una frase tan inocente, que apenas duró unas horas en los titulares, pero detrás de esas palabras se escondía el inicio de una tormenta, porque esa supuesta lesión llegó justo cuando Luis de la Fuente anunció la nueva convocatoria de la selección, y casualidad o no, el nombre de Lamine Yamal desapareció de la lista. Al principio nadie sospechó. El chico había jugado muchos minutos, venía de partidos intensos, y el calendario era una locura. Todo encajaba, hasta que algunas fuentes internas del vestuario soltaron una frase que encendió todas las alarmas. Lamine no estaba tan mal como dijeron. Podía haber viajado. Desde ese momento la versión oficial comenzó a tambalearse. ¿Por qué el Barça fue tan vago en su comunicado? ¿Por qué no se detalló el tipo de lesión ni los plazos exactos de recuperación? Y sobre todo, ¿por qué Lamine fue visto entrenando con normalidad apenas unos días después? En los pasillos de la ciudad deportiva Joan Gamper, algunos empleados aseguran que el cuerpo técnico no estaba de acuerdo con la decisión del club. Uno de ellos llegó a decir, Flick quería que jugara, pero desde arriba le ordenaron parar. ¿Proteger al jugador o proteger al equipo de cara al clásico? Esa es la gran pregunta que ahora muchos se hacen, porque si todo esto se confirma, Lamine Yamal podría haber fingido su lesión para evitar la convocatoria de España y así llegar fresco al partido más importante del año. Una maniobra arriesgada que, según fuentes de la federación, podría considerarse una falta disciplinaria, y en ese caso, la sanción no sería simbólica. Hablamos de una posible suspensión de varios partidos y una investigación formal por parte de la RFEF. Y aquí es donde empieza la historia que nadie se atreve a contar, porque lo que parece un simple parte médico podría convertirse en el nuevo escándalo del fútbol español. Así que si te apasionan estas historias ocultas del fútbol y quieres estar al día de todo lo que se cuece detrás de los titulares, suscríbete ahora, porque lo que viene a continuación es solo el principio. Apenas 3 días después del comunicado del Barcelona, algo empezó a moverse en la Federación Española. En la sede de Las Rozas, varios periodistas comenzaron a recibir mensajes extraños, cortos, pero suficientes para sembrar la duda. Uno de ellos decía, el caso Lamine no está cerrado. Hay inconsistencias médicas. Esa frase bastó para desatar un incendio mediático. ¿Qué significaba inconsistencias médicas? ¿Estábamos ante un error de diagnóstico o ante una mentira calculada? Mientras tanto, Luis de la Fuente, seleccionador nacional, no podía ocultar su enfado. En público, mantuvo el tono diplomático. Respetamos los informes de los clubes, pero siempre velamos por el bien de los jugadores. Pero en privado, la historia era muy distinta. Según filtraciones internas, el técnico estaba convencido de que el Barcelona había exagerado la lesión de Lamine para evitar su convocatoria, y si eso era cierto, la RFF tenía un problema muy serio entre manos. Lo primero que hicieron fue solicitar una copia completa del parte médico original emitido por el club. Cuando llegó, los médicos federativos notaron algo inusual. Faltaban datos clave, no había informes de resonancia, ni pruebas funcionales claras, solo una descripción ambigua, molestias en la zona del pubis. Una frase tan abierta que podía significar cualquier cosa o nada. Fue entonces cuando la RFF activó el protocolo habitual para estos casos. Si un jugador se declara lesionado antes de una convocatoria, el cuerpo médico de la selección tiene derecho a evaluarlo. Pero el Barça se negó a enviar a Lamine a Madrid, alegando que el jugador no podía desplazarse por el dolor. Y ese fue el punto de ruptura. Dentro de la federación, varios miembros interpretaron la negativa como una maniobra del club. No querían que lo viéramos. No querían que le hiciéramos las pruebas, dijo un médico federativo bajo anonimato. Lo que ocurrió después fue todavía más explosivo. Uno de los responsables de la RFEF filtró a un medio que, según sus fuentes, Lamine había entrenado con normalidad 2 días después de la supuesta lesión. El vídeo circuló por redes sociales como la pólvora. Se veía al jugador tocando balón, sonriendo y sin ningún gesto de dolor. Y en cuestión de horas,
El debate ya era nacional. ¿Se había inventado el Barcelona una lesión para proteger a su joya de la selección? ¿O la federación estaba intentando dañar la imagen del club en plena semana previa al clásico? Porque claro, todo esto ocurría justo cuando el Real Madrid afinaba su maquinaria, y cualquier mínimo detalle podía cambiar la balanza. El Madrid veía desde la distancia, en silencio, pero con una sonrisa que lo decía todo. Florentino no necesitaba mover un dedo. El Barça se desangraba solo. Y mientras tanto, las redes ardían. Los aficionados culés acusaban a la federación de persecución mediática. Los madridistas respondían con ironía. Ahora resulta que Lamine se cura milagrosamente cuando toca jugar contra el Madrid. Y entre tanto ruido, la verdad quedaba sepultada bajo toneladas de versiones. Nadie hablaba claro. Nadie quería asumir responsabilidad. Pero lo que estaba claro era una cosa. La RFEF ya tenía suficiente información para abrir una investigación formal, y si se demostraba que el club mintió, Lamine podría ser sancionado. Los abogados del Barça empezaron a moverse rápido, redactaron comunicados, prepararon posibles recursos y filtraron a la prensa catalana una versión distinta. Lamine sí estaba lesionado, pero mejoró más rápido de lo esperado. Una frase cuidadosamente elegida para calmar los ánimos, pero ya era demasiado tarde. El caso estaba abierto y el daño estaba hecho. Y mientras tanto, en el vestuario del Barça, el ambiente era de tensión. Flick, el técnico alemán, se mostraba cada vez más molesto con la gestión del club. Algunos medios aseguran que incluso llegó a enfrentarse con Deco y los médicos diciendo: en Alemania esto no pasa, aquí se juega con fuego. Y quizá no le faltaba razón, porque lo que estaba a punto de ocurrir podía marcar un antes y un después. La federación estaba dispuesta a sentar un precedente, y el nombre que iba a quedar grabado en el expediente era el de Lamine Yamal. Así que no te vayas, porque lo que viene ahora son las reacciones más duras, la respuesta de Laporta, la filtración del informe interno del club, y las palabras que podrían haberlo cambiado todo. Y si te está gustando este análisis y no quieres perderte ninguno de estos capítulos del caos culé, suscríbete ahora mismo, porque lo que viene es incluso peor de lo que imaginas. Cuando el escándalo ya estaba fuera de control, el Barça decidió encerrarse en sí mismo. Una reunión de urgencia fue convocada en las oficinas del Camp Nou, con los tres hombres más presionados del momento: Joan Laporta, Hansi Flick y Deco. El ambiente, según filtraron fuentes del propio club, era irrespirable. La prensa esperaba fuera. Los teléfonos no dejaban de sonar, y cada medio tenía una versión distinta de los hechos. Unos hablaban de manipulación médica, otros de persecución política, y mientras tanto, Lamine Yamal seguía en casa, viendo cómo su nombre ocupaba todos los titulares. Dentro del despacho principal, Laporta empezó hablando con un tono frío, casi calculado. Necesitamos controlar la narrativa. Esto no puede convertirse en otro caso Negreira. Flick, en cambio, ya no disimulaba su enfado. Joan, con todo el respeto: esto no es una narrativa. Es un jugador. Tiene 17 años. Y lo estáis usando como escudo. Deco, que actuaba como mediador, intentó calmar la situación. El chico está bien, Hans. Solo necesitamos tiempo para aclararlo todo. Pero Flick no tragó. ¿Aclararlo o maquillarlo? Porque son cosas distintas. Esa frase, según cuentan varios periodistas alemanes cercanos al técnico, fue la que marcó el punto de no retorno. Por primera vez desde su llegada, Flick se sintió fuera del proyecto. No porque dudara del equipo, sino porque empezaba a entender que el problema del Barça no estaba en el césped, sino en los despachos aquel día. Laporta ordenó preparar un nuevo comunicado, mucho más detallado, en el que el club aseguraba que Lamine sufría una pubalgia crónica y que se trataba de una dolencia recurrente. Pero cuando el texto llegó al departamento médico, los doctores se negaron a firmarlo. Uno de ellos, bajo anonimato, declaró a un medio catalán: no voy a poner mi nombre en un documento que no refleja lo que vimos. Ahí fue cuando todo se rompió. El comunicado se retrasó 48 horas, y durante ese tiempo, la prensa filtró un informe interno del club. En él se reconocía que Lamine había entrenado parcialmente el mismo día que se emitió el parte médico oficial, y aunque la nota técnica intentaba justificarlo diciendo que eran ejercicios de recuperación controlada, las imágenes hablaban por sí solas. Los programas deportivos se lanzaron sin piedad. En El Chiringuito,
Pedrerol fue tajante. Si esto se confirma, el Barça no solo mintió, manipuló un documento médico. Y en RAC 1, la defensa fue inmediata. Todo se está exagerando para dañar al club antes del clásico. Pero mientras unos discutían en plató, la RFF ya estaba preparando su comunicado oficial. Y lo que contenía era dinamita pura. Dentro del vestuario, la situación también se complicaba. Algunos jugadores, según filtró el diario Sport, estaban molestos con la gestión del club. Uno de ellos dijo, a Lamine lo están destrozando. Y todo por proteger una estrategia mediática. Y en ese clima de incertidumbre, la figura de Flick volvió a ser clave. El técnico alemán decidió dar un paso arriesgado. Hablar con la prensa internacional. En una entrevista para un medio de Múnich, fue contundente. Los jóvenes necesitan protección, no manipulación. En Alemania esto no se permitiría. Esa frase recorrió Europa en cuestión de horas. Y Laporta al enterarse estalló. Esto se soluciona dentro, no en los micrófonos, gritó, según testigos. Pero ya era tarde, el daño estaba hecho, y la imagen del club, una vez más, se veía envuelta en polémica justo antes de un clásico decisivo. El día siguiente, los titulares fueron unánimes. Flick rompe con el Barça por el caso Lamine, y aunque oficialmente nadie lo confirmó, todos sabían que era verdad. El técnico alemán había perdido la confianza en la directiva, y mientras tanto, la pregunta seguía sin respuesta. ¿Lamine estaba realmente lesionado? ¿O todo fue una estrategia para evitar la selección? Porque si la federación demostraba que hubo manipulación, las consecuencias serían históricas, no solo una sanción al jugador, sino también una investigación formal al propio club por falsedad documental. Así que quédate, porque lo que viene ahora es el punto más tenso de toda esta historia, la respuesta de la federación, la amenaza de sanción y el pánico total en Can Barça. Y si todavía no lo has hecho, suscríbete, porque lo que está a punto de salir a la luz podría cambiarlo todo. La mañana en Madrid amaneció con un aire distinto. En los pasillos de la Real Federación Española de Fútbol, los móviles no paraban de sonar, los periodistas acampaban en la puerta y la sensación era clara. Algo gordo estaba a punto de estallar. A las 10:30, un correo interno cambió todo. Llevaba por asunto una sola palabra, informe, y en el cuerpo del mensaje, una línea helada. Con base en las pruebas recibidas, se recomienda abrir expediente disciplinario al Fútbol Club Barcelona y al jugador Lamine Yamal. La bomba había caído. El informe de los médicos federativos era claro y directo. No existía lesión estructural ni limitación funcional en el jugador. En otras palabras, Lamine podía haber jugado con la selección. Y lo más grave, el documento del Barça no coincidía con los datos clínicos del reconocimiento previo que el jugador había pasado en la concentración anterior. Las cifras no encajaban, los síntomas tampoco. Para la federación eso solo tenía una explicación. Alguien había mentido. A mediodía, Marca publicó el titular que incendió el país. La RFF sospecha que el Barça fingió la lesión de Lamine Yamal para evitar su convocatoria. Y apenas una hora después, el mundo deportivo respondía con otro igual de explosivo. La federación persigue al Barça y pone en riesgo la salud de Lamine. El debate estaba servido. En cuestión de horas, las tertulias deportivas se transformaron en tribunales improvisados. Unos exigían sanción ejemplar, otros pedían prudencia y acusaban a la RFF de usar al jugador como cortina de humo. Pero, mientras la guerra mediática crecía, dentro de la federación el tono era muy distinto. Uno de los médicos federativos, el doctor Sánchez Muro, lo resumió en una frase que ya es viral. No se trata de castigar, se trata de decir la verdad. Según filtraciones, el comité disciplinario ya estaba estudiando una suspensión temporal de hasta 3 partidos para Lamine por negativa injustificada a acudir a una convocatoria nacional y al Barça una sanción económica por ocultar o manipular información médica. La reacción del club fue inmediata. En una nota de prensa urgente, el Barça negó rotundamente cualquier irregularidad y aseguró que el jugador seguía un proceso de recuperación pactado con los médicos del club. Pero esa versión duró poco. Esa misma noche, la cadena francesa RMC Sport reveló que en el partido frente al PSG, apenas una semana antes del comunicado de lesión, Lamine había jugado sin ninguna molestia aparente, según los propios médicos del club parisino. Un dato que derrumbaba la coartada azulgrana. Y por si fuera poco, al día siguiente, Sky Sports Alemania filtró algo aún más impactante.
una conversación interna entre Flick y el cuerpo médico, donde el técnico alemán habría dicho, si puede jugar, que vaya con España. No vamos a crear otro escándalo médico. Esa frase fue el golpe definitivo. Por primera vez, quedaba claro que dentro del propio Barça había división sobre cómo manejar el caso. Laporta, furioso, convocó otra reunión de urgencia. El objetivo era uno solo: controlar la crisis antes de que la sanción se hiciera oficial. Pero ya era tarde. El expediente estaba en marcha, y la RFEF lo filtró intencionadamente a la prensa. El documento decía textualmente: se inicia procedimiento disciplinario por presunta manipulación médica y negativa, injustificada a convocatoria internacional. El jugador afectado es Lamine Yamal. En cuestión de minutos, las redes estallaron. El hashtag Sanción Lamine se convirtió en tendencia mundial. Y lo más sorprendente fue que los propios aficionados del Barça estaban divididos. Algunos pedían defender al jugador a toda costa, pero otros empezaban a cuestionar el silencio del club. En los platós, los tertulianos hablaban de una crisis moral dentro del fútbol español, y mientras tanto, en Valdebebas, el ambiente era de calma absoluta. El Madrid se mantenía al margen, sabiendo que cada hora que pasaba sin Lamine era un problema más para el Barça. Florentino ni siquiera tuvo que mover ficha. El enemigo se estaba hundiendo solo. Y cuando todo parecía imposible de empeorar, llegó el comunicado de Tebas. En él, el presidente de la liga mostraba su apoyo total a la investigación federativa y advertía que, de confirmarse la falsedad, la sanción podría extenderse al ámbito liguero. Y su frase final fue demoledora: ningún club está por encima de la verdad. Esa noche, Laporta durmió poco, llamó a sus asesores, a Deco, incluso a Flick, buscando una salida. Pero el daño ya era irreversible. El caso Lamine Yamal había pasado de rumor a escándalo nacional, y lo que se avecinaba en los próximos días podía marcar un antes y un después en la historia reciente del club. Así que si quieres saber cómo acaba esta historia, no te vayas todavía, porque el siguiente punto es decisivo: la reunión secreta entre Laporta y Luis de la Fuente, el intento desesperado por detener la sanción y la reacción final del vestuario del Barça. Y recuerda, suscríbete, porque esto todavía no ha terminado. Lo peor está por venir. La reunión se organizó en secreto, nadie debía saberlo. Pero en el mundo del fútbol, los secretos duran menos que una promesa electoral. En un salón privado del Hotel Eurostars de Madrid, Joan Laporta y Luis de la Fuente se vieron cara a cara por primera vez desde el inicio del escándalo. El objetivo era claro: evitar la sanción a Lamine Yamal. Laporta, con tono conciliador, le ofreció al seleccionador una tregua. No queremos enfrentarnos a la federación, solo pedimos comprensión. Es un chico joven. De la Fuente lo escuchó en silencio, pero su respuesta fue un jarro de agua fría. Comprensión sí, impunidad no. Lo que está en juego es la credibilidad de la selección, Laporta insistió. Prometió colaboración total. Habló de malentendidos médicos, de errores de comunicación, incluso de persecución mediática. Pero de la Fuente no cedió. La federación ya había tomado su decisión, y cuando la reunión terminó, el seleccionador salió sin mirar atrás. Esa misma tarde, la prensa recibió una filtración directa desde Las Rozas. La sanción a Lamine Yamal es cuestión de días. Y aunque el comunicado aún no era oficial, en Barcelona ya lo daban por hecho. Flick, furioso, canceló la rueda de prensa prevista y se negó a responder preguntas. Deco desapareció de escena. Y Laporta, rodeado de cámaras, solo acertó a decir una frase vacía: defenderemos a Lamine hasta el final. Pero el final ya estaba escrito, porque cuando la política entra en el vestuario, el fútbol se convierte en un campo minado. Y el Barça, una vez más, había pisado justo donde no debía. Quédate, porque en el último punto te contaré la resolución del caso, la reacción de Lamine y la forma en que este escándalo podría cambiar su carrera para siempre. Y si todavía no lo has hecho, suscríbete, porque este tipo de historias solo acaban de empezar. El comunicado llegó un jueves al mediodía. Frío, directo, sin adornos. La RFEF impone una sanción de 3 partidos a Lamine Yamal por negativa injustificada a convocatoria oficial. 3 partidos, el clásico incluido. El golpe fue brutal. En la ciudad deportiva, el silencio era absoluto. Nadie hablaba. Lamine se enteró por su representante, no por el club, y según testigos, se quedó en shock. Apenas murmuró una frase: solo quería descansar. Esa frase lo dice todo. El chico más prometedor del fútbol español, víctima de una tormenta que ni siquiera provocó. La prensa no perdonó. Marca tituló: la mentira tiene piernas cortas.
Sport contraatacó. Lamine, víctima del sistema, y en medio de ese fuego cruzado, el jugador decidió hablar. En una historia breve en redes escribió: "Yo siempre quise jugar, no mentí, pero a veces, en el fútbol, las decisiones no las tomamos nosotros". El mensaje se viralizó al instante. Cientos de miles de comentarios, apoyo, rabia, teorías y una sensación compartida. Lamine estaba pagando por errores de otros. En las oficinas del Barça, Laporta intentaba mantener el control, pero dentro del vestuario, la fractura era evidente. Flick ya no confiaba en la directiva. Los médicos querían irse, y los socios empezaban a murmurar lo que hace meses nadie se atrevía a decir. Quizá Laporta ya no puede sostener este barco. La historia de la falsa lesión de Lamine Yamal no es solo un escándalo médico, es la radiografía de un club que sigue, viviendo entre la gloria y el caos. Un club que lo apuesta todo y siempre acaba perdiendo credibilidad. Y mientras el joven prodigio cumple su sanción, en silencio, la gran pregunta sigue flotando en el aire. ¿Fue una estrategia o una traición interna? Porque si algo hemos aprendido es que en el Barça nada es casualidad. Y lo que está por venir podría ser incluso peor. Así que ya sabes, suscríbete, porque en el próximo vídeo te contaré cómo esta sanción podría romper la relación entre Laporta y Flick y qué pasará con el futuro de Lamine Yamal en el Barça. Lo que se viene es dinamita pura.